Vishnu es uno de los dioses más importantes del panteón hindú y se le considera miembro de la Sagrada Trinidad, Trimurti, del hinduismo, junto con Brahma y Shiva. Vishnu es el preservador y guardián de los hombres, protege la orden de las cosas, Dharma, y aparece en la tierra en diversas encarnaciones, avatares, para luchar contra los demonios y mantener la armonía cósmica. Vishnu es la deidad amante de la paz, el preservador o sustentador de la vida. Conocido por sus firmes principios de orden, rectitud y verdad, cuando estos valores están amenazados, Vishnu emerge desde su trascendencia para restablecer la paz y el orden en la tierra. Los 10 avatares de Vishnu. Hasta ahora, ha habido 9 avatares de Sri Vishnu. Sin embargo, muchos creen que uno más está por venir. Las encarnaciones terrestres de Vishnu incluyen muchos avatares. Los 10 avatares incluyen a Matsya Avatar, pez, Kurm, tortuga, Varaj, jabalí, Narsim, el hombre león, Vaman, el enano, Pashram, el hombre enfadado, Rama, el humano perfecto del Ramayana, Balaram, el hermano de Krishna, Krishna, el diplomático y estadista divino, y la 10ª encarnación, aún por aparecer, llamada el Avatar Kalki. Algunas fuentes consideran que Buda es uno de los avatares de Vishnu. Esta creencia es una adición reciente de una época en la que el concepto de Dashavtar ya estaba desarrollado. En su forma más común, se representa a Vishnu con una tez oscura, el color éter pasivo y sin forma, y con 4 manos. En una de las manos del dorso sostiene la concha blanca y lechosa, o Sankha, que difunde el sonido primordial del Om, que es el sonido de base que estás escuchando justo ahora. Si te gustaría escuchar esta música sin anuncios intermedios, puedes encontrarla en mi canal de música. Te he dejado un link en la descripción. En la otra mano un disco, o chakra, un recordatorio del ciclo del tiempo, que es también un arma letal que utiliza contra la blasfemia. Las otras manos sostienen un loto o padma, que representa una existencia gloriosa, y una masa o gada, que indica el castigo por indisciplina. Vishnu, el Señor de la verdad. De su ombligo florece un loto, conocido como Padmanabhini. La flor contiene a Brahma, el dios de la creación y la encarnación de las virtudes reales, o Rajagun. Así, la forma pacífica de Vishnu desecha las virtudes reales a través de su ombligo y hace de la serpiente Sheshnag, que representa los vicios de la oscuridad, o Tamogun, su asiento. Por tanto, Vishnu es el señor de Satoguna, las virtudes de la verdad. La deidad que preside la paz. A menudo se representa a Vishnu reclinado sobre un Sheshanaga, la serpiente enroscada de muchas cabezas que flota sobre las aguas cósmicas que representan el universo pacífico. Esta postura simboliza la calma y la paciencia ante el miedo y las preocupaciones que representa la serpiente venenosa. El mensaje aquí es que no debes dejar que el miedo te domine y perturbe tu paz. Garuda, el vehículo. El vehículo de Vishnu es el águila Garuda, el rey de las aves, dotado de valor y velocidad para difundir el conocimiento de los Vedas. Garuda es una garantía de intrepidez en el momento de la calamidad. A Vishnu también se le conoce como Narayana y Hari. Los seguidores devotos de Vishnu se llaman Vaishnavas, y su consorte es la diosa Lakshmi,
la diosa de la riqueza y la belleza, de quien hablaremos en otro video. Así es que, asegúrate de estar suscrito al canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos increíbles documentales. Vishnu, el líder ideal. Vishnu puede considerarse el modelo de líder ideal que imaginaron los antepasados védicos. Entre Brahma y Shiva está Vishnu, lleno de astucia y sonrisas. A diferencia de Brahma, no está apegado a la organización. A diferencia de Shiva, no está desvinculado de ella. Como Brahma crea, Shiva también destruye. Así que Vishnu crea el equilibrio y la armonía. Un verdadero líder que es lo suficientemente sabio como para distinguir a los dioses de los demonios, luchando por los dioses, pero conociendo sus debilidades, y derrotando a los demonios, pero conociendo su valor. Una mezcla de corazón y cabeza, comprometida pero no apegada, constantemente consciente del panorama general. Vishnu es el dios más importante del Vaishnaísmo, la mayor secta hindú. De hecho, para ilustrar el estatus superior de Vishnu, en algunos relatos se considera que Brahma nació de una flor de loto que creció del ombligo de Vishnu. Vishnu estaba casado con Lakshmi, la diosa de la buena fortuna, Sarasvati, la diosa de la sabiduría, y Ganga, la diosa de la personificación del Ganges. Sin embargo, incapaz de vivir con las disputas entre sus esposas, Vishnu acabó enviando a Ganga a Shiva y a Sarasvati a Brahma. En algunos relatos, otra esposa de Vishnu es Bhumi Devi, diosa de la tierra. Se considera que vive en la ciudad de Vaikunta, en el monte Meru, donde todo está hecho de oro brillante y joyas fabulosas, y donde hay lagos resplandecientes de flores de loto. Los objetos que sostienen sus 4 brazos significan sus poderes. El loto significa la iluminación espiritual. El chakra Sudarshan, que le regaló el señor Shiva y que significa el Dharma. La caracola, que es el cuerno de guerra. Y el Gada, un arma que significa su batalla contra el mal. El significado del nombre Vishnu significa todo penetrante. La representación habitual de Vishnu muestra solo 2 de sus armas: el Sudarshan Chakra, disco o la masa de Kaumodaki. Aparte de estas, también posee una poderosa espada llamada Nandaka y un gran arco largo llamado Sharanga. Vishnu tenía otras 2 armas celestiales que se cree que causan estragos entre sus enemigos: el Narayanastra y el Vaishnavastra. En su encarnación como Sripasuram, Vishnu utilizó un Parashu, un hacha, como su arma que le fue dada por el mismo señor Shiva. Vishnu en el budismo. Los budistas de Sri Lanka veneran a Vishnu como deidad custodio de Sri Lanka y protector del budismo. A Vishnu también se le conoce como Upulpan o Upalavarna, que significa de color loto azul. Algunos postulan que Utpalavarna era una deidad local que posteriormente se fusionó con Vishnu, mientras que otra creencia es que Utpalavarna era una forma primitiva de Vishnu. Y yo soy el documentalista, y esto fue la saga de los dioses hindúes, Vishnu, el guardián de los hombres.